¿Me escuchan? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí se escucha. Sí, señor. Bueno, vamos a reiniciar clase entonces. Vamos a entrar a otro tema. ¿Quedó claro el tema de las retenciones? Hay una circunstancia allí que se me olvidó explicar, y es el hecho de que el parágrafo del artículo 437 raya 2, que habla de las retenciones en la fuente por IVA, dice claramente que cuando estamos frente a agentes retenedores de IVA de carácter permanente, como por ejemplo grandes contribuyentes, entidades estatales, aeronáutica civil y las entidades emisoras de tarjeta de débito y crédito, no se practican retención en la fuente por IVA cuando están realizando transacciones entre sí. Es decir, un gran contribuyente con una entidad emisora de tarjeta de débito o crédito, la aeronáutica con una entidad estatal con un gran contribuyente. Cuando se están realizando transacciones comerciales entre sí y uno le factura al otro, no se practica retención en la fuente por IVA. Entonces es probable que solamente se practique la retención en la fuente por renta y no por IVA, cuando estamos frente a eso, frente a esa situación. Vamos a tocar el tema ahora de las obligaciones de los no responsables del IVA. Hemos venido hablando de pronto un poco de las obligaciones de los responsables, pero vamos a mirar cuáles son las obligaciones que tienen los no responsables del IVA. Sabemos que los no responsables del IVA son aquellas personas naturales o jurídicas que no realizan actividad gravada con el IVA, o que realizando actividad gravada con el IVA cumplen las condiciones establecidas en el parágrafo tercero del artículo 437 del Estatuto Tributario para ser considerados como no responsables del IVA. Es la ley misma la que les da esa característica, esa condición. Recordemos que los requisitos son haber obtenido ingresos en el año inmediatamente anterior inferiores a 3.500 VT, ser persona natural, poseer un solo establecimiento, no tener la calidad de usuario aduanero y otros requisitos que están consagrados en ese parágrafo tercero del artículo 437 del Estatuto Tributario. En ese orden de ideas, entonces, para esas personas que no son responsables del impuesto sobre las ventas, aun cuando estén realizando actividad gravada, o que no lo son porque no están realizando actividad gravada, van a tener una obligación o varias obligaciones. Uno, inscribirse en el Registro Único Tributario RUT. El hecho de que estén realizando actividad gravada con el IVA o, lógicamente, que cumpliendo con los requisitos para ser no responsable del IVA, o el hecho de que no estén realizando actividad gravada, pero que sí estén realizando cualquier tipo de actividad, los obliga a inscribirse en el Registro Único Tributario RUT. Todas las personas, naturales o jurídicas, que realicen actividades comerciales o de prestación de servicio, tenemos la obligación de inscribirnos en el Registro Único Tributario RUT previo o previamente a la realización de esas actividades económicas. En ese orden de ideas, entonces tenemos que cualquier persona, para poder realizar actividad grabada o no, tendrá que estar inscrita en el RUT previamente a la realización de esa actividad, exceptuando cuando se trate de los asalariados. La actividad asalariado es la única actividad económica que usted puede desarrollar sin estar inscrito en el RUT. Eso sí, en el año en el cual usted llegue a estar obligado a presentar declaración de renta por no cumplir con los requisitos establecidos en la norma para estar exonerado de dicha obligación, tendrá que, previa a la presentación de la declaración de renta, inscribirse en el Registro Único Tributario RUT. Usted deberá estar atento cuando se le vence el término para presentar la declaración de renta, y si ya determinó que le toca presentar la declaración, antes de llegar a ese vencimiento del término para presentar la declaración,
deberá estar inscrito en el Registro Único Tributario RUT. De no estar inscrito, no podrá presentar declaración de renta. Los no responsables del impuesto sobre las ventas también tendrán que entregar copia del RUT al adquirente de los bienes o servicios en el que conste su condición de no responsable del IVA. Si yo en mi condición de no responsable del IVA estoy realizando transacciones comerciales con otro que sí lo es, mi obligación es que en calidad de no responsable del IVA, al momento de realizar la primera de las actividades económicas con esa persona, entregarle copia del RUT, de mi RUT, donde yo estoy inscrito como no responsable del IVA, para que esa persona ya sepa a qué atenerse y en ese orden de ideas cumpla también con sus obligaciones frente a mí, que yo no soy responsable del IVA. Deben informar el cese de actividades, es decir, si terminaron con las actividades, cesaron esas actividades, deberán reportar a la DIAN en el Registro Único Tributario RUT, deberán cancelar su actividad económica. Como son personas naturales, lo que podrán hacer es cancelar su actividad económica, su registro, su responsabilidad como tal, más no su Registro Único Tributario RUT. El Registro Único Tributario RUT de las personas naturales solo se cancela cuando esa persona fallece y se hace la correspondiente liquidación de esa sucesión que la persona al momento de fallecer ha dejado. Entonces, aquí lo único que solamente, vamos a suponer, tenía dos actividades económicas, comerciante y asalariado. Va a cerrar su establecimiento de comercio, le fue mal y va a cerrar su establecimiento de comercio, va a seguir siendo asalariado. Deberá informar a la DIAN no la cancelación de su RUT, sino solamente la cancelación o informar el cese de actividades como comerciante, dejando su RUT activo frente a la responsabilidad de asalariado. Llevar libro fiscal de registro de operaciones diarias. Este es un libro en el cual se registran, como su propio nombre lo indica, las actividades, las operaciones de venta o de prestación de servicios que diariamente desarrolla ese no responsable del IVA. El no responsable del IVA está exonerado de la obligación de facturar. Y la factura es un medio de control a los ingresos que tiene esa persona. Esa factura, ese control de ingresos que tiene, que no tiene el no responsable por no estar obligado a facturar, es reemplazada por el libro fiscal de registro de operaciones diarias. Un libro en el cual, como lo vamos a ver ahora, debe registrar diariamente el monto de sus ingresos. Ahora lo vamos a mirar. Hay una obligación que fue derogada. Sin embargo, está derogada la obligación, pero todavía sigue vigente la sanción. La obligación consistía en exhibir en un lugar visible al público el documento en que constara su inscripción en el Registro Único Tributario RUT como perteneciente, decía la norma, al régimen simplificado. Entonces, ¿qué significa esto? Y cambiándola de régimen simplificado a no responsable, que el no responsable del impuesto sobre las ventas tenía la obligación de tener en un lugar visible al público colocado su Registro Único Tributario RUT donde constara que no es responsable del IVA. Sin embargo, como les digo, la norma que establecía esa obligación fue derogada. Sin embargo, sigue existiendo la sanción que da lugar o que hay que colocar al contribuyente a la que se ve abocado el no responsable cuando incumple con esta obligación de exhibir en un lugar visible al público el documento donde consta la inscripción en el RUT como no responsable del IVA. Exigir facturas con el cumplimiento de los requisitos de ley. Si bien es cierto que el no responsable del impuesto está exonerado de la obligación de emitir factura, no le es menos cierto el hecho de que una cosa es que él esté exonerado de emitir factura y otra muy diferente a que tenga la obligación de que cuando reciba una factura exija que esa factura cumpla con el total de los requisitos de ley para que le sirva de soporte. De pronto no para solicitar impuesto descontable, porque si no es responsable del IVA, no está obligado a facturar y tampoco obligado a presentar declaraciones de IVA. Luego entonces, el IVA que hubiere pagado en cualquiera de sus compras y que estando soportado o no a través de una factura, no le va a servir de nada, porque él no va a poder presentar una declaración de IVA donde reclame ese impuesto descontable. Lo máximo que puede hacer allí es
tomar el costo en el evento en el que le toque presentar declaración de renta. Atender requerimientos de la administración tributaria. Es decir, es obligación de todos los contribuyentes responsables, agentes retenedores o personas que aun cuando no tengan la condición de tal, se les solicite por parte de la DIAN una información, un requerimiento de información. En ese orden de ideas, esa persona está en la obligación de atender ese requerimiento, so pena de que a pesar de no ser responsable del IVA, sea sancionado por el no suministro de información solicitada por la DIAN. ¿Por qué? Porque es que aquí la DIAN le puede estar interesando investigar no a él en su condición de no responsable, sino a las personas con las que él en su condición de no responsable ha realizado transacciones comerciales o de prestación de servicio. En fin, cumplir con los demás sistemas de control que determine el gobierno nacional. Como todo tipo de responsables o no, se debe cumplir con los sistemas de control que determine el gobierno nacional. Miremos la obligación de llevar el libro fiscal de registro de operaciones diarias. Es un libro sencillo que, de acuerdo con los artículos 615, 616, 616 rayados del Estatuto Tributario, deben llevarlo, dice la norma, quienes comercialicen bienes o presten servicios grabados. Dice la norma, y por eso la estoy encerrando entre paréntesis, perteneciendo al régimen simplificado. Hoy día, ese perteneciendo al régimen simplificado debe entenderse como no responsables del IVA. Por eso está resaltado en rojo. No aplica. Solamente es teniendo la condición de no responsables del IVA. ¿En qué consiste el libro? Es aquel libro donde se registran las operaciones de ventas, los costos y gastos realizados por el obligado a llevarlo. Puede ser utilizado un libro sencillo, un cuaderno de 3 columnas, el cual debe permanecer en el establecimiento de comercio y no requiere registro ante autoridad administrativa alguna. Usted compra un libro de contabilidad sencillo de 3 columnas y lo lleva en el establecimiento de comercio o en el sitio donde presta los servicios. En él va a colocar ingresos, egresos y otros. 3 columnas. No requiere que sea presentado ni ante la DIAN, ni ante la Cámara de Comercio, ni ante ninguna autoridad administrativa alguna. ¿Qué información debe contener ese libro de registro de operaciones diarias? Debe estar identificado plenamente el no responsable del IVA, dueño de ese libro. Entonces, en la parte de adelante debe estar plenamente identificado de quién se trata, a quién le pertenece ese libro, con el fin de que el mismo libro no sea facilitado o prestado a otras personas para que demuestren que sí lo están llevando. Debe estar debidamente foliado. Foliado quiere decir que cada una de sus hojas esté numerada en forma impresa o preimpresa que evite que se puedan borrar o alterar esos folios. Deberá anotarse diariamente en forma global o discriminada las operaciones realizadas. El libro puede ser llevado en 2 formas. Pide que se anote diariamente las actividades que hubiesen sido realizadas, las operaciones realizadas. Esto yo lo puedo anotar de 2 formas. Hay libros, como el que vamos a ver ahora, de ejemplo, que tienen un renglón para cada día. ¿Ahí qué tengo que hacer? Llevar otro libro, otra libreta, donde voy anotando cada una de las ventas que voy realizando en el día y después las totalizo y la pasaría para el renglón correspondiente del día en el libro de registro de operaciones diarias. O podrá tener un mismo libro que tenga un montón de, que no sea un solo renglón por cada día, y en cada día anotar de manera discriminada cada una de las transacciones que estoy realizando. Al finalizar cada mes, deberá totalizar los ingresos obtenidos, así como con base en las facturas que les hayan expedido, el valor que corresponda a costos y gastos en la adquisición de bienes y servicios en el desarrollo de su actividad comercial o de prestación de servicios. Aquí tenemos algo, dice, al finalizar cada mes, deberá totalizar los ingresos. ¿Con qué fin se hace esto? Porque, como lo vimos en su momento, una persona no responsable del IVA podrá dejar de ser no responsable y convertirse en responsable en cualquier momento del transcurso del año, siempre y cuando incumpla con alguna de las obligaciones. Por ejemplo,
arrancó siendo no responsable del IVA el 1 de enero de 2021 y resulta que en abril del año 2021 compra otro establecimiento. Ya tenía uno y compra otro en abril. A partir del periodo grabable siguiente, esa persona ya se debe convertir en responsable del IVA. ¿Sí? Con los ingresos, arranca el 1 de enero del año 2021 cumpliendo con el requisito de que en el año anterior obtuvo ingresos inferiores a 3.500 UET. Y arranca entonces con su condición de no responsable. Pero en cuanto a los ingresos, arranca de cero, otra vez, por cada año. Y entonces tenemos que las 3.500 UET por del año 2021, ¿a cuánto correspondería? 3.500 VT del año 2021, ¿a cuánto correspondería? ¿Alguien que me apoye ahí, por favor? Voy a tener que tomar la lista porque ustedes parece que no estuvieran en clases. 3.500 VT, profe. Sí, año 2021. Por 36.000. 36.308. Ajá, para mañana. $127.078.000. 127.078.000 pesos. Ya lo tenía aquí sacado hace rato. Lo que pasa es que necesito que ustedes me participen en clase y estoy observando que casi siempre contestan una sola persona. Y esta es una constante de todos los cursos, ¿saben? Parece que es que como que asignaran a una persona a contestar las preguntas que haga el profesor y el resto se va a quién sabe hacer qué cosa. Hace uno una pregunta y a las 1.500 que responde alguno por allá y casi siempre responde el mismo. ¿Quién me respondió ahora? ¿Quién me respondió ahora? Ani Peña. ¿Perdón? Ani Peña, profesor. Ani Maurín. Peña Puello. Señor. Bueno, listo. Gracias, Ani, por el aporte, por el apoyo en ese sentido. Me sentí solo, es decir, me siento así como que hablando solo, como si me estuvieran grabando la clase y después ustedes la ven por allá solo. Bueno, entonces, les decía, en el ejemplo que le estaba colocando, va totalizando los ingresos. Y entonces en el mes de enero obtuvo 30 millones de pesos de ingresos. En el mes de febrero obtuvo otros 30 y ya van 60 millones de pesos. Pero todavía no ha pasado el monto de las 3.500 VT, es decir, los 127 millones de pesos. En el mes de marzo obtuvo 50 millones de pesos. 30 son 60 y 50, 110. En el mes de abril obtuvo 20 millones de pesos. 110 y 20 millones de pesos, 130 millones de pesos, mes de abril. En el mes de abril superó la suma de los 3.500 VT. Como él viene reportando en su libro fiscal de registro de operaciones diarias, mes a mes, cuánto es el ingreso, se va a dar cuenta, cuando termine el mes de abril, que la totalización de sus ingresos a esa fecha lo obliga a que a partir del periodo grabable siguiente se convierta en responsable del impuesto sobre la renta. Cambie su registro único tributario RUT, cambie la actividad de 48 a 49. O de 49, de 49 a 48. No responsable a responsable del IVA. Enero, febrero, marzo, abril, como lo obtuvo fue en abril, quiere decir que el periodo grabable de mayo a junio tendrá que comenzar a cumplir con todas las obligaciones que le implica el ser responsable del impuesto sobre las ventas. Entre ellas, facturar, discriminar IVA en el contenido de la factura, presentar declaración de IVA, etc. Este es un ejemplo de un libro fiscal de registro de operaciones diarias. Esta es la portada.
Nombres y apellidos. ¿Por qué nombres y apellidos y no razón social? Alguien que me responda a esa pregunta, que no sea Ani. ¿Por qué nombres y apellidos y no razón social? Bueno, como no me Porque son conteste personas nadie. naturales, profe. ¿Perdón? Porque son personas naturales. ¿Quién me está respondiendo? Stephanie Martínez. Stephanie Martínez. Es correcta tu respuesta, Stephanie. Estamos hablando de no responsables del IVA. Recordemos que los requisitos para ser considerado como no responsable del IVA, de acuerdo con el numeral, con el parágrafo tercero, el artículo 437 del Estatuto Tributario, entre ellos está el hecho de ser persona natural. Y arrancamos con ese requisito. Ser persona natural que cumpla la totalidad de los siguientes requisitos, dice la norma. Y ahí mencionan toda una gran cantidad de requisitos que, adicionales al ser persona natural, van a completar esa solicitud. Y en ese orden de ideas, por eso es que la identificación del no responsable tiene que ser con nombre y apellido, porque si fuera razón social, ya automáticamente es una sociedad, deja de ser persona natural y por ese solo hecho ya va a ser considerado como responsable del impuesto sobre así siga cumpliendo el resto de requisitos para ser considerado como no responsable del ingresos, número de establecimiento, que no sea usuario aduanero, etcétera. Nombres y apellidos, NIT, actividad económica, dirección del establecimiento, teléfono y ciudad. Y este es el contenido interno. Fíjense ustedes, arrancamos, va mes por mes, cada hoja está determinado un mes. Y aquí en este caso tiene para ser diligenciado el espacio del mes y del año. ¿Por qué? Porque con un mismo libro fiscal de registro de operaciones diarias, como tiene un montón de páginas, podrá colocar allí dentro de él varios años. Aquí en este caso, por ejemplo, en la página 20 está haciendo el reporte del mes de marzo del año 2021. Quiere decir que en la página 19 tendría el de febrero, en la página 18 tendría el de enero y en la página 17 seguramente cerró año 2020. Aquí para el mes de marzo del año 2021, en la página 20, fíjense ustedes cómo está foliada de manera preimpresa para que no se pueda borrar ni alterar ese número y no puedan haber allí, digamos, formas de esconder ingresos. Entonces arrancamos con el mes, en la página 20 tenemos registrado el mes de marzo de este no responsable del IVA que arrancó el mes con la siguiente situación. Aquí en esta parte hay algunos que dicen pasa o viene, donde viene el valor totalizado del anterior mes, para que lo vaya teniendo en cuenta. Aquí sencillamente, como no lo tiene, el contribuyente, el no responsable del impuesto sobre la renta va a estar pendiente de esto. Total ingresos. Y lo va a ir sumando mensualmente. Y este debe estar atento para que al momento de pasarse del ingreso pueda ser de manera inmediata reclasificado en su responsabilidad para el impuesto sobre la renta. Entonces tenemos marzo, primero, ventas de 130.000 pesos, compras de 100.000 pesos, otros costos no los tuvo. Marzo 2, 225, así fue. Marzo 3, otros costos, por ejemplo, le tocó pagar los servicios públicos, agua. Ahí va, así va hasta el final. Total ingresos en el mes de marzo del año 2021, 3 millones de pesos. Compras 1.800.000, otros costos 900.000 pesos. Aquí en el mes están incluidos todos los servicios públicos, arrendamiento, de pronto cualquier otro costo que tuviera como tal. Fíjense ustedes que aquí está totalizando por día. Lo más seguro es que esta persona tuviera otro libro donde va registrando discriminadamente por cada día, allá totaliza y después los trae acá y los traslada para acá. En el mes de marzo entonces sumó 3 millones de pesos. Verifica lo que viene arrastrando de ingresos durante el mes de febrero y de enero, para que en un momento dado, sí, con lo que obtuvo en enero y en febrero, sumado con lo que obtuvo ahora en marzo, supera el monto, a partir del mes de abril
a partir del mes de mayo, que es el tercer periodo, porque este sería, dice la norma, a partir del periodo siguiente, no del mes siguiente. Si en marzo estos 3 millones de pesos, sumado con lo que obtuvo en enero y febrero, superan el monto de las 3.500 VT, a partir del periodo grabable siguiente, que al momento de iniciarse siempre va a ser bimestral, enero-febrero, primer periodo, marzo-abril, quiere decir que él, en el periodo tercer bimestre, mayo-junio, será cuando deberá comenzar a cumplir con sus obligaciones como responsable del impuesto sobre las ventas. Prohibiciones a los no responsables del IVA. Prohibiciones a los no responsables del IVA. ¿Qué se les prohíbe? A los no responsables del IVA se les prohíbe adicionar al precio de los bienes que vendan o de los servicios que presten suma alguna por concepto de IVA. Aquí hay que aclarar una cosa. Si el no responsable del impuesto sobre la venta está realizando actividad grabada, entre ellas está comprar y vender bienes corporales muebles grabados, entonces, al momento de venderlo, no es que no vaya a recaudar el IVA. Claro que lo tiene que recaudar porque no lo va a perder. Al momento de comprar, él pagó un IVA. Al momento de vender, así sea no responsable del IVA, él va a recaudar un IVA. Lo único es que no va a liquidarlo en el contenido de la factura. Entonces yo lo compré por 100.000 pesos, 119.000 pesos, donde 100.000 es el valor del bien, más los 19.000 pesos es el valor del IVA que yo estoy pagándole a esa persona que le estoy comprando, que sí es responsable del IVA y que me está facturando un IVA y que yo se lo estoy pagando. Ese IVA que yo le estoy pagando y que consta en la factura que me entregan a mí, yo lo debo llevar a un mayor valor del costo, no como impuesto, sino como un mayor valor del costo. En este caso, entonces, para mí el bien me costó 119.000 pesos. Cuando lo voy a vender, lo tengo que vender, lógicamente, por un valor superior a los 119, pero ya el impuesto lo convertí fue en un costo. Al momento de vender, yo no puedo decir que lo voy a vender por 125 y adicionalmente a eso le voy a colocar el 19% del IVA. No, yo lo voy a vender en 125 y ese va a ser mi nuevo costo que enfrentado con los 119, ahí está determinado. Entonces, ya voy a tener eso, una utilidad frente al total del valor del bien, que en ese caso fueron 119.000 pesos, y que ahora voy a venderlo por 125. Es decir, voy a tener una utilidad de 6.000 pesos. De esa manera se manejará, porque no me permiten, en calidad de no responsable, no me permiten adicionar. Si yo lo fuera a vender por 125 y fuera responsable del IVA, ¿qué tendría que hacer? 125 y la adición del 19% del IVA, que son 23.750 pesos. Pero como no soy responsable del IVA, lo vendo por 125 y pare de contar. ¿Estoy recobrando el IVA que pagué? Sí, pero lo estoy recobrando como costo en mi declaración de renta. Tampoco están obligados a presentar declaración de IVA, es decir, tienen prohibido presentar declaración de IVA. Ese formato 300, así estén realizando actividad grabada con IVA, no deben presentarlo. No están obligados a presentar declaración de IVA. Y si la presentaran, se tomará como no válido. Prohibición para los no responsables. Se les prohíbe determinar el IVA a cargo y solicitar impuestos descontables, lo que yo les decía. Tiene una factura donde hay un impuesto, pero yo no lo puedo solicitar como impuesto contable, sino que lo tengo que llevar a un mayor valor del costo o gasto, porque así lo establecen las normas. Se le prohíbe calcular impuestos a las ventas en compras de bienes y servicios exentos o excluidos del IVA. Básicamente no tienen la posibilidad de tomar como bienes, como impuestos sobre las ventas contables o la venta de bienes exentos o excluidos. Deberes para los responsables del IVA. Me tomo agua porque la garganta la tengo reseca. Deberes para los responsables del IVA.
¿Cuáles son los deberes que tienen los responsables del IVA? Como ahorita cuando lo van a ver, al compararlo con los no responsables, vamos a darnos cuenta que los responsables del IVA tienen mucho más obligaciones que los no responsables. Y por eso es que las personas que debiéndose pasar para responsables no lo hacen, porque en un momento dado saben que tienen que cumplir más obligaciones, pero que ahí se exponen a que si es la DIAN la que lo detecta, que deben pasarse para ser en su condición de responsable, les va a colocar una sanción mucho más alta, es decir, y les va a causar un gran problema porque la sanción va a equivaler al número de tiempo que tengan incumpliendo la obligación de estar inscrito como responsable del impuesto. Primera obligación que tienen los responsables, inscribirse y actualizar el RUT, la misma obligación que tienen los no responsables. Yo les dije cuando hablamos de los no responsables que estaban en la obligación de inscribirse independientemente que fueran o no responsables del impuesto sobre la venta. Salvo porque cualquier persona para realizar cualquier actividad tiene que estar inscrito en el RUT, salvo para la actividad de asalariado, que no está grabada con el IVA tampoco. Entonces el responsable deberá inscribirse y actualizar el RUT. Cada vez que haya alguna modificación en el contenido del mismo, deberá actualizar el registro único tributario. Igual que los no responsables, informar el cese de actividades. Va a dejar de ser comerciante y va a seguir siendo asalariado. Llevar contabilidad. Esta obligación de llevar contabilidad es solo para los comerciantes y para aquellos que, sin tener la condición de comerciantes, sean productores de bienes exentos, de acuerdo con el artículo 477 del Estatuto Tributario. Solicitar autorización de numeración para facturación. Esta es electrónica, esto es en línea. Ya está pasando a la historia la facturación de papel. Solo queda para algún tipo de contingencia para aquellos que ya deben comenzar a cumplir con su obligación de facturar electrónicamente. Esta situación queda como si fuera un punto de apoyo. Expedir factura de venta y o documento equivalente discriminando el IVA. De acuerdo con el artículo 617 del Estatuto Tributario, el responsable del IVA deberá emitir facturas. Todos, responsables o no del IVA, contribuyentes o no contribuyentes, al momento de realizar cualquier tipo de actividad económica, debo proferir o expedir una factura de venta o documento equivalente en el cual vaya a discriminar el IVA, o en el cual tengo que discriminar el IVA. Recaudar el impuesto. Recuerden que en mi condición de responsable, si yo vendo un bien corporal mueble grabado, me convierto en responsable del impuesto. Y como es un bien corporal mueble grabado, me lo van a vender más el IVA, adicionándole al precio el valor del IVA. Declarar y pagar el impuesto de renta y el impuesto de IVA a cargo bimestral o cuatrimestral según corresponda. Aquí básicamente lo que se busca es que si el responsable del IVA además es contribuyente de renta, estaría en la obligación de presentar las declaraciones de renta, así como las declaraciones de IVA también. Lo único es que las declaraciones de IVA podrían ser a cargo bimestral o cuatrimestral. Practicar la retención de la fuente por IVA, si es que se tiene la condición de agente retenedor de IVA. Presentar la declaración y cargar el valor de la retención cuando tenga la calidad de agente retenedor del IVA. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la norma para los responsables del impuesto. Pasamos a otro tema, y es la declaración tributaria del impuesto al valor agregado, la declaración del IVA. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración del IVA? Esto está establecido así en el artículo 601 del Estatuto Tributario, que nos habla de
que van a estar obligados a presentar la declaración del IVA los responsables del impuesto, incluidos los exportadores. Ojo con eso. Los responsables del impuesto, incluidos los exportadores. Regla general, entonces, todo responsable del impuesto sobre las ventas debe presentar su declaración de IVA. ¿Quiénes no están obligados a presentar la declaración? El mismo artículo 601 lo dice. No están obligados a presentar la declaración del impuesto sobre las ventas los no responsables del IVA. Fíjense que tengo tachado contribuyentes que pertenezcan al régimen simplificado, porque así lo dice la norma, pero ya no debe entenderse como contribuyente del régimen simplificado o como contribuyente del régimen común, sino sencillamente como no contribuyentes o como no responsables del IVA o como responsables del IVA, dependiendo de la situación. Para esta primera parte dice, no están obligados a presentar declaración del impuesto sobre las ventas los no responsables del IVA. Dice que tampoco estarán obligados a presentar la declaración del impuesto sobre las ventas los responsables del IVA en los periodos en los cuales no hayan efectuado operaciones sometidas al impuesto ni operaciones que den lugar a impuestos descontables, ajustes o deducciones en los términos de lo dispuesto en los artículos 484 y 486 del Estatuto Tributario. ¿Qué nos dice esta norma? Que en términos generales los no responsables no deberán presentar declaración de IVA, pero que también está exonerando a los responsables de su obligación de presentar la declaración de IVA. Y dice que los responsables, aun siendo responsables, no estarán obligados a presentar la declaración del impuesto sobre las ventas cuando en aquellos periodos en los cuales no hayan efectuado operaciones sometidas al impuesto ni operaciones que den lugar a impuestos descontables, ya sea ajustándolo o deduciéndolo, en los términos lo dispuesto en los artículos 484 y 486 del Estatuto Tributario. Periodo gravable del impuesto al valor agregado IVA. Recordemos una cosa, el IVA no es un impuesto de periodo, el IVA es un impuesto instantáneo. El IVA es un impuesto instantáneo, quiere decir que cada vez que se realiza una transacción sujeta a IVA, se genera un IVA totalmente diferente el uno del otro. Ya eso lo hemos venido explicando a través de ejemplos. La persona que va al establecimiento de comercio a comprar varias cosas al mismo tiempo y va al mismo establecimiento, un solo establecimiento al que va, y va a pagar en una sola caja y le van a emitir un ticket de máquina registradora o una factura por la compra que va a realizar. Y en esa factura deberá cumplir con los requisitos de ley como tal. Ahí en esa factura, por ejemplo, si hay varias cosas que está comprando, siempre coloco este ejemplo porque es sencillo: pantalón, camisa y par de medias. Pantalón 100.000 pesos, camisa 50 y par de medias 5.000. Cada uno de esos bienes que se están vendiendo, a pesar de ser una sola persona a la que lo está vendiendo y una sola persona a la que lo está comprando, sea para él o no, debe liquidársele el correspondiente impuesto sobre las ventas en ese sentido. Y entonces el periodo gravable como tal del IVA quedó determinado no del impuesto, sino de la administración del impuesto. Ustedes se imaginan esos establecimientos de cadena, esos establecimientos de comercio de cadena, teniendo que elaborar una declaración por cada impuesto o por cada actividad que se esté desarrollando. Entonces ahí la norma le dijo, no, entonces ustedes pueden manipular ese periodo gravable y sencillamente vamos a determinar aquí que el periodo gravable de administración del impuesto va a ser el siguiente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 600 del Estatuto Tributario, los periodos gravables del impuesto sobre las ventas son bimestral y cuatrimestral. Antes existía uno anual, que fue derogado como tal. Hoy existe solamente bimestral o cuatrimestral. Cuando se trata de nuevos responsables del impuesto sobre las ventas que inicien actividades durante el ejercicio, deberán presentar su declaración y pago de manera bimestral, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del parágrafo del artículo 600 del Estatuto Tributario. Entonces encontramos aquí que el periodo de administración del impuesto, no propiamente el impuesto, es bimestral o cuatrimestral. Que existen unos responsables, unos nuevos responsables sobre las ventas que inician actividades durante el ejercicio deberán presentar su declaración y pago de manera bimestral.
Entonces aquí vemos que la norma nos está diciendo esta parte, ¿no? ¿Quiénes deben presentar la declaración y pagar el impuesto de manera bimestral? Quienes hayan sido catalogados como grandes contribuyentes. El solo hecho de calificarlo como gran contribuyente lo va a obligar a presentar sus declaraciones bimestrales. O aquellas personas que, sin tener el control de la calidad de grandes contribuyentes, siendo personas naturales o jurídicas, hayan obtenido unos ingresos brutos superiores a 31 de diciembre del año grabable anterior a 92.000 VT. Las 92.000 VT, como dice año grabable anterior, tenemos que calcularla con la VT del año 2020. En este orden de ideas nos dan 3.275.844.000 pesos año grabable 2020, para no estar obligada a presentar declaraciones de IVA. Además, otros que también están en la obligación de presentarla bimestralmente, además estarían también con esa obligación los responsables de que tratan los artículos 477 y 481 del Estatuto Tributario, que son estos, los bienes exentos. Entonces, cuando estamos frente a un responsable del impuesto sobre la venta que transita con los bienes de los artículos 477 y 481 del Estatuto Tributario, los periodos serían los siguientes: enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre. Esos serían los periodos grabables bimestrales. Por su parte, la declaración y pago cuatrimestral va a ser obligación presentarla de manera cuatrimestral a aquellas personas naturales o jurídicas responsables del IVA que no tengan ninguna de las condiciones de la anterior, es decir, que no sean ni grandes contribuyentes, ni tampoco que sean considerados como los fundadores o los responsables de los bienes exentos, los productores de bienes exentos, porque no viene todo el mundo, eso le colocan es una. Aquí en este orden de idea, entonces, deberán presentarla cuatrimestralmente aquellas personas naturales y jurídicas que, sin tener ninguna otra condición, hubieran obtenido a 31 de diciembre del año grabable anterior una suma inferior a, igual o inferior a 92.000 VT. En este caso, 3.275.844.000. Los periodos cuatrimestrales serán enero, febrero, marzo y abril. Se declararía en mayo. Mayo a agosto se declararía en septiembre. Y septiembre y diciembre, pues sencillamente allí se acabaría la. Vamos a suspender por el día de hoy. Son las 8:30. Vamos a llamar lista antes para dejar este tema para la próxima clase, que es el contenido de la declaración bimestral del impuesto al valor agregado. ¿Listo? Espero que la próxima clase, cuando les pregunte por dónde quedé, me puedan responder. Esa también es otra cosa, que nunca responden por la mayor parte de veces, como que ni siquiera saben por dónde vamos. Bueno, vamos a llamar lista. Anaya Sarmiento. Juan Pablo. Presente. Vaquero Jorge Andrés. Presente. Luis Bayuelo. Presente. Ángel Benavides. Presente, profe. Juliet Bocanegra. Profe, ella se encuentra enferma. Ah, perfecto. Edgardo Borja.
Edgardo. Me van revisando ahí en el chat del grupo quienes presentaron allí excusa, si son tan amables. Martínez Aldair, Aldair Buzón. Presente, profe. Astil Cantillo. Presente. Alejandra Carrillo. Presente. Daniela Castilla. Profesor, Daniela Castilla no se pudo conectar porque tiene problemas de salud. Perfecto. Loraine Cervantes. Presente. Jessica Díaz. Presente. Angie Espinosa. Presente. Liz Galvis. Presente. Ledesma González. Presente. Adriana Guerrero. Lina Jaraba. Presente, profesor. Lina. Sí, profe. Entonces, ni Dana ni Adriana me han contestado. Adriana Guerrero. Profesor, aquí estoy, González Ledesma, sí contesté. Ah, sí. González Ledesma. Dana. Bien. Listo. La que no ha contestado entonces es Adriana. Adriana Guerrero. No ha contestado. Jaime Jiménez. Jaime. Richard López. Presente, profe. Stephanie Martínez. Stephanie. Profe, tiene problemas. Presente, profe. Ah, ya está aquí. Ya contestó. Yesibet Martínez. Presente, profesor. Redny Martínez. Presente, profe. Sadi Mendoza. Ahí es la que tiene la excusa, creo. Denilson Meriño. Presente, profe. Lady Meriño. Presente, profesor. Cristian Padilla. Presente, profe. Reiber Padilla. Presente, profesor. Milady Payare. Presente, profe. Yuleidi Payare. Presente. Yiré Pérez. Presente. Ani Peña. Presente, profesor. Julián Kemba. Presente, profesor. Catherine Roballo. Presente. Álvaro Rodríguez. Álvaro. Cristian Rojas. Presente. Aileen Ruiz. Aileen. Presente, profesor. Era que el micrófono no se quería desbloquear, qué pena. Listo. Cira Samper. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Camila Sánchez. Presente. Wendy Santana. Presente, profe. Katiuska Santos. Presente. Roberto. Creo que también tenía. Yo me excusé, pero sin embargo por momentos me pude conectar. Tengo muy mala señal de internet, pero aquí estoy. Perfecto. Lina Silvera.
Presente, profesor. ¿Me escuchó? Sí, perfecto, claro y fuerte. Sandra Tobías, Presente, profesor. Andrés Tres Palacio, Presente. listo. Bueno, jóvenes, que pasen buena noche. Igualmente, profesor. Y se cuidan, ¿ah? Nos vemos entonces en la próxima clase, que es la última clase del semestre. Hasta ahora, pues, de acuerdo a lo que está en el calendario académico. Veremos a ver qué sucede. ¿Listo? Gracias por la asistencia, entonces nos vemos la próxima clase.